Bienvenidos a Café Esotérico, mi nombre es Jair Guerrero, qué bueno tenerlos de nueva cuenta aquí conmigo, hoy compartiendo varios temas interesantes. Fíjense que hoy les voy a contar acerca del tarot, qué es su historia y un poco acerca de cómo está México y el tema de la generosidad. Son temas que vamos a tratar el día de hoy. Me gustaría estar en contacto con ustedes a través de sus comentarios. Ya saben que pueden hacerlos a través de este canal de YouTube, que es Jair Guerrero. Ahí pueden colocar sus comentarios en la parte de abajo, o a través de la fanpage en Facebook, que es Jair Guerrero, así como está escrito aquí en este video, Jair Guerrero. Ahí me pueden encontrar en la fanpage en Facebook, y ahí también pueden anotar sus comentarios, y entonces podemos estar pues entablando diálogo en relación a los temas que aquí estamos tratando. Y bueno, pues hoy es el tercer programa de Café Esotérico. Me da mucho gusto que pueda yo continuar con con esta pequeña aventura, aún con sus fallas técnicas sobre todo, pero muy bien. Hoy nadie me acompaña, vaya, ninguna compañía humana, me acompaña Úrsula, que es mi gata, así que tal vez por ahí la escuchen ronronear. Y bueno, qué mes, ¿verdad? Septiembre fue un mes complicado, ya estamos en 2 de octubre, el mítico 2 de octubre que no se olvida a raíz de los acontecimientos de 1968. Estos terribles eventos donde se dio una masacre, porque no hay otra manera de calificarlo, en Tlatelolco, aquí en nuestro país, en México. Todo esto ordenado por el entonces presidente de la República Mexicana, Gustavo Díaz Ordaz. Y bueno, todos los acontecimientos y misterios que todavía rodean a ese evento, que hoy precisamente se conmemora, recordamos, mejor dicho, un año más de esos eventos que marcaron a toda una generación, y nos siguen de un modo u otro impactando en la historia, y siguen impactando de algún modo en la historia de nuestro país. Pero bueno, septiembre, como les decía, no fue un mes nada sencillo, fue un mes bastante complicado. Creo que fue el mes donde más he escuchado a muchas personas estarse como que quejando de algo, por trabajo, por dinero, por salud. Y bueno, no pasemos por alto los acontecimientos que sucedieron en nuestro país y en otras partes del mundo, huracanes intensos como Irma, que causó destrozos en varios lugares del Caribe, incluso también Estados Unidos. Los sismos que afectaron a nuestro país el pasado 7 de septiembre y el 19 de septiembre, a propósito de los también 32 años del sismo que ocurrió en el 85. 32 años después, en el mismo día, 19 de septiembre, solamente que a la 1:14 de la tarde, se da este sismo que ha dejado graves consecuencias en ciudades como Oaxaca, Puebla, Morelos, Guerrero, obviamente la Ciudad de México, que es donde, insisto, se ha centralizado la información, pero realmente afectados en muchos estados del país, en muchos municipios muy pobres, donde definitivamente la ayuda va a ser todavía más necesaria, va a ser más urgente. Bueno, en todos lados es urgente, ¿no? Todas las personas están en igualdad de circunstancias, en igualdad de... no se debe menospreciar el padecer de unos sobre el de otros, pero honestamente sí hay comunidades de varios municipios, de varios estados del país afectados, a los que la ayuda pues sí va a tardar un poco más por la manera en la que están distribuidos sus casas. A veces pues son pueblos, muchos de ellos, a veces una casa está alejadísima de los asentamientos más grandes. Entonces contabilizar todos los daños es una tarea grande, enorme. Entonces lo que se avecina para todas estas personas es verdaderamente difícil, es un reto importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, ya hemos visto la generosidad del mexicano, ¿no? Esta que tanto se pregona, que incluso se presume a nivel mundial, donde se dice que el mexicano es muy generoso, donde el mexicano es entregado, donde el mexicano ante la tragedia se une. Y eso es cierto, no lo vamos a poder negar. Ver todas estas muestras de ayuda y solidaridad sin esperar a que el gobierno como tal tomara acciones o que el gobierno lo ordenara,
Realmente es increíble ver todo este despliegue de personas apoyándose unas a otras, haciendo cadenas humanas para quitar escombros, para ayudar a quienes quedaban atrapados, estas brigadas de ayuda. Obviamente también no podemos descartar la ayuda internacional que se hizo presente, pero la mexicana, la Unión Mexicana sí fue evidente, en muchos casos conmovedora, he de reconocerlo, pero lamentablemente la ayuda no queda ahí, hay que seguir apoyando, porque ahora hay que reconstruir eh, pueblos enteros, hay que reconstruir viviendas. Mucha gente perdió exactamente todo lo que tenía. Es decir, nosotros podemos ver edificios caídos en zonas pues pudientes de la Ciudad de México, pero no quiere decir que todas las personas que estuvieran ahí fueran millonarios. Muchas personas han comprado esas propiedades a base de mucho esfuerzo, de ahorrar muchísimos años para poder estar en el nivel de vida que ellos se plantearon. Y pues obviamente nadie va por la vida pensando que un desastre de estos va a llegar y se va a llevar todo el patrimonio. Bueno, creo que ahora sí debemos pensarlo, ¿no? O sea, no estamos exentos, pero vaya, muchas de esas personas no son millonarios, no son ricos, lo han perdido todo. Y ahora no contemos todas aquellas personas que pues los edificios, los departamentos no eran suyos, que estaban rentando y que ahora se quedaron precisamente propiamente en la miseria, por así decirlo, porque no hay hacia dónde correr, ¿no? Es una situación de verdad alarmante. Hay que ponernos tantito en los zapatos de estas personas para comprender, ¿no? Y esto de la Ciudad de México, ahora imaginémonos de comunidades, de pueblos donde lo perdieron también todo y desgraciadamente, pues como decía yo hace unos minutos, la ayuda no es tan inmediata. Entonces, esto me planteó una duda. ¿México realmente es tan generoso como lo creemos? Esto pues, es importante hacer este ejercicio de reflexión, porque ahorita sí, la ayuda está, o sea, ha visto grande, víveres, medicinas y todo esto, pero hace falta de aquí, o sea, a partir de ya, recursos, muchos recursos para poder reconstruir a nuestro país, para poder reconstruir, perdón, estas zonas del país. Y fíjense que estaba yo buscando cómo está México en relación a las... en cuanto a la caridad, por ejemplo, cómo somos los mexicanos en relación a la generosidad. Y me encontré que hay un índice mundial de la generosidad que mide precisamente cómo están los países del mundo en relación al dinero que donan, porque pues al fin y al cabo eso es lo importante, el dinero, ¿no? Como les escribía yo en unas, creo que en un posteo anterior, en mi muro, pues desgraciadamente las casas no se reconstruyen con latas de atún, ¿no? Esto se hace con dinero. Entonces, este informe abarca 140 países y fíjense cuál es el país número 1 en generosidad: Birmania. Birmania es el país ganador en los últimos 3 años en cuanto a generosidad, ya que el 70% de su población ha participado o ha cumplido con algunas de las 3 categorías que este índice pone, que en este caso es el dinero donado, ciudadanos que han hecho servicio de voluntariado y ciudadanos que han ayudado a alguien con quien no guardaban una relación directa, o sea, no eran amigos, no eran familiares, sin embargo, ayudaron a esa persona o a esas personas. Birmania es el país número 1, con el 70% de su población cumpliendo con alguna de estas 3 categorías que propone este índice. Luego, el segundo lugar es Estados Unidos, con un 61%, y seguido de Australia, con un 60%. Ese es el top 3, o sea, esos son los países top en relación a generosidad: Birmania, Estados Unidos y Australia. ¿Nuestro país cómo está? En el lugar 79, y fíjense que cayó 32 puntos en comparación al año pasado. Ya los últimos países en la lista de estos 140 países son Lituania, Yemen, China y Burundi. Con base a este análisis, dice Simon Ward, director de la organización, ha determinado que los motivos que impulsan los instintos de generosidad y altruismo en el caso de países como Birmania y Estados Unidos se debe al haber experimentado desastres naturales, haciendo a los individuos más receptivos frente a las catástrofes ajenas. Pues nuestro país no ha estado exento de estas tragedias.
Y sin embargo, no somos un país del todo generoso, han de saber, porque tan solo, fíjense, hay otro estudio que hizo el director del proyecto para filantropía y sociedad civil y que además es coordinador académico del Semanario de Filantropía Corporativa del ITAM, Michael Layton. Fíjense, él da unos datos muy interesantes acerca de la generosidad en nuestro país. Incluso hay un escrito de él que se llama La paradoja de la generosidad mexicana. Este, y van a ver, dice él en este texto, la sociedad civil se ha mantenido como un actor pequeño y marginal y las pocas entidades donantes son pocas las entidades donantes, perdón. Los datos cualitativos de Johns Hopkins Comparative demuestran que de los 36 países encuestados, México fue el último en términos del porcentaje del PIB dedicado a la sociedad civil, tan solo el 0.5%. Y en términos del PIB dedicado a la filantropía, empató en el último lugar en estos 36 países encuestados. Recuerden que el PIB es el Producto Interno Bruto. En cuanto a las fuentes de ingresos, la filantropía, que incluye los donativos de los individuos, las entidades donantes y donantes empresariales, desempeñó un papel mucho menor en el apoyo a la sociedad civil que otros países de América Latina y de la muestra en general. Pues grave la situación, quiere decir que realmente nuestro país como tal no es un país tan generoso como nosotros creemos. Es decir, somos reaccionariamente solidarios, por así decirlo, o sea, ante la desastre, ante la catástrofe. Ahí está, ¿no? La sociedad civil se une, se junta, se reúne y hace y todo. Pero cuando pasa el evento, cuando las cosas se van normalizando, ya, o sea, como que esta generosidad se acaba. Y entonces ya cuando viene el momento de pedir o de pedir el apoyo o el auxilio, sale el clásico lema o frase mexicana, el ¿y yo por qué? ¿No? O sea, ahí está el gobierno, ahí están las empresas, ahí están los grandes capitales de personas súper adineradas. Esos son los que se deben hacer cargo de esta situación, ¿no? De apoyar a las personas más necesitadas. Las instituciones donantes en sí son pocas, son muy pocas las que están registradas como tal. La gente en sí pocas veces participa en actos de donación. Y además otro factor que dice este informe es el tema de la falta de confianza. El mexicano es muy desconfiado. Entonces, pero además lo peor de todo es que estamos hablando de que es desconfiado con otros mexicanos. O sea, ese es el tema. O sea, como sociedad nos hemos convertido, nos estamos señalando unos a otros y nos acusamos unos a otros de no usar estos recursos como deben de ser. Digo, yo sé que hay casos, obviamente, donde hay quienes han abusado de la confianza o de la buena voluntad de otras personas, pero no es en todos los casos. Hay asociaciones debidamente registradas, legalizadas y comprobada su labor, y aún así el mexicano tiene temor de hacer su donación. Sobre todo esto en los sectores de menor ingreso, dice este informe, es donde más se demuestra esta desconfianza. Y este sector de menor ingreso como que lo que prefiere es ir y darle directamente a la persona necesitada. Entonces, por ejemplo, es la persona que dona al niño en la calle, es la persona que dona al abuelito que está pidiendo un apoyo igual en la vía pública, o alguien, ¿no?, que conozcan que tiene alguna necesidad, van y donan directamente a los necesitados. Pero no estamos acostumbrados, o sea, todavía no estamos en la cultura de la donación organizada. He ahí el meollo del asunto. Incluso si ustedes han visto últimamente toda esa desconfianza que se ha generado en torno a los gobiernos, en cuanto a la ayuda en los ayuntamientos, municipios, estados, como pasó con Morelos. Digo, yo sé que hay muchos personajes cuestionables dentro dentro de las instituciones, pero no todo es así, ¿eh? O sea, no todas las personas actúan con dolo, no todas las personas actúan de manera así de malévola, ¿no? Hay todo un esquema de organización que se tiene que respetar, y hemos visto cómo es que el mexicano no confía en ello, porque además desconoce los mecanismos que se utilizan para poder precisamente enviar la ayuda, y la ayuda tiene que ser así, organizada, para no generar un problema de desequilibrio entre lo que se está donando. Entonces, la invitación o la reflexión de todo esto es precisamente
que nos demos cuenta que es importante seguir apoyando. No es nada más ahorita ir al súper y comprar todo lo que se nos ponga enfrente para mandarlo a través de Cruz Roja y demás. Hace falta dinero, hace falta recursos para seguir apoyando a todas estas personas, porque además hoy podemos decir les pasó a ellos, pero mañana tal vez nos pase a nosotros. Y es ahí donde debemos generar esta conciencia. Entonces, pues digo, abocándonos al tema de la desconfianza, bueno, pues ustedes vean dónde, Cruz Roja, Teletón, ay, bueno, ahorita se me olvidan los nombres de las asociaciones que yo conozco, pero donde ustedes vean, donde ustedes confíen, háganlo, por favor. Vamos a hacerlo, vamos a hacer este ejercicio de ser más generosos, de ponernos como tarea el ser pues una sociedad más empática con las necesidades del otro, no nada más cuando hay una urgencia, sino una vez pasada la contingencia mayor, ahora estas personas necesitan más de todos nosotros, porque insisto, hoy podemos decir, pobre gente, les pasó a ellos, pero mañana, quién sabe, a lo mejor nosotros no tengamos tanta suerte, ¿no? Entonces, pues a ser empáticos y hagamos lo propio para poder seguir apoyando. Y bueno, vamos a hacer una ligera pausa y vamos a tratar el tema del tarot, porque les tengo noticias, les tengo novedades, así que hagamos una ligera pausa y regresamos. Muy bien, ya estamos de nueva cuenta en Café Esotérico. Les recuerdo, mi nombre Jair Guerrero. Hoy no tengo compañía humana, tengo a mi gata Úrsula aquí acompañándome. Así que me da gusto seguir aquí con ustedes. Recuerden, los métodos de contacto es a través de mi fanpage en Facebook, que es Jair Guerrero, o bien a través de este canal en YouTube donde están escuchando este programa. Les pido, por favor, les ruego, les suplico, le den suscribirse a este canal, porque de ese modo van a estar al tanto de cuando se suba material nuevo, de las notificaciones y para poder estar así en contacto directo. Agradezco también a Expresatura Peluquería, quien nos está brindando su apoyo. En este caso son todos los servicios de peluquería, solamente que a domicilio. Consultan algunas restricciones, pero aquí al principio de este video están los datos de Expresatura Peluquería. Y bueno, hablábamos acerca de la generosidad del mexicano, ya vimos algunos temas o algunos datos importantes, interesantes, y vamos a pasar al segundo tema del día, que es el tarot. Bueno, ¿quién de ustedes ha ido a leerse las cartas del tarot? Creo que muchas personas, una gran mayoría, ha ido a que le lean el tarot para conocer su futuro, para conocer qué es lo que les depara el destino. Entonces el tarot es una herramienta que, si bien es cierto, sirve como una... ¿cómo se dice? Un oráculo, como una forma de conocer el porvenir, pues el tarot también involucra muchos elementos más, es mucho más allá de ser simplemente un método de adivinación. Entonces, déjenme les aclarar que los orígenes del tarot, perdón, se me fue la idea, a lo que iba a decir. Los orígenes del tarot son remotos y todavía son un misterio. No sabemos muy bien de dónde viene exactamente el tarot. Y todo esto que les voy a contar viene a cuenta porque este próximo 4 de octubre inicio el curso básico de tarot. Entonces, quienes estén interesados en relación al tarot, aprender a leer las cartas del tarot, a conocer un poco más acerca de esta mancia, de este sistema de adivinación también, pues pueden acudir ya a partir de este 4 de octubre en las instalaciones de la cafetería La Florentina en Murillo Vidal 626. Ahí vamos a estar. Son dos grupos, uno matutino y uno vespertino. El matutino a las 10 de la mañana y el vespertino a las 6:30 de la tarde. Ahí vamos a estar impartiendo este pequeño curso. Les digo, es fundamentos básicos del tarot, conocer un poco de su historia, un poco de la simbología y obviamente aprender a interpretarlo. Pero antes quiero contarles un poco acerca del tarot. Fíjense que, como les estaba yo comentando,
El tarot pues es como incierto cuál es su origen, ¿no? No hay como una historia oficial. Hay muchas versiones, ¿no? Eso sí. Se van a encontrar con versiones tan distintas, unas tan llenas de misterio, otras que involucran hasta extraterrestres. Bueno, mil y una historias van a encontrar acerca del origen del tarot, pero la historia, el registro real, no hay mucho. O sea, hay teorías, ¿no? Una de ellas es que tal vez el tarot vino de China o de India, que es donde se inventa precisamente el papel, y la xilografía, que es el método de grabación e impresión a partir de planchas de madera. Es en China e India también donde se han conocido una gran variedad de juegos de azar o juegos de mesa, como el ajedrez, dados, dominó, que tuvieron su origen y además que tuvieron su origen en aquellas regiones del mundo, de Asia. Y además muchos de estos juegos también se utilizaban como métodos de adivinación. Entonces es muy probable que el tarot venga de aquellas zonas del mundo, de China o de la India. Sin embargo, la primera referencia documentada sobre el tarot se encuentra en Europa y se remonta al año 1367. Aquí se menciona que hay una ordenanza atribuida a Konrad Justinger, espero haberlo pronunciado bien, de la ciudad de Berna, en Suiza, donde se prohíben los juegos de cartas. En los años siguientes comienzan a surgir documentos relacionados con la baraja en diversas ciudades de Suiza y el norte de Italia. Y con esto se empieza a conocer que había juegos de cartas como pasatiempos, desconocidos hasta entonces en estos lugares de Europa, o sea, apenas estaban conociendo. Luego en 1392, el tesorero del rey Carlos VI en Francia anota el pago de 56 soles por la adquisición de 3 paquetes de cartas doradas y coloreadas y con ornamentos varios para la distracción del rey. Entonces, durante mucho tiempo se creyó que este juego de cartas era como el primer tarot, pero ya se descartó esa idea. Luego, hay otro tarot también muy antiguo, que es del año 1428, entre 1428 y 1405. Y este tarot corresponde a el llamado tarot Visconti Sforza, del cual existen 11 juegos de cartas distribuidas entre museos y coleccionistas e instituciones privadas. Y este tarot surge como una forma de celebrar la unión que se iba a dar entre dos personajes de las familias Visconti Sforza. Iba a haber una boda y se les ocurrió que era muy simpático hacer un juego de cartas, en este caso de lo que ahora conocemos como tarot, y en ella poniendo pues a personajes de las familias, de ambas familias, que están ahí, que estaban presentes en la boda, y se mandó a hacer estos juegos de carta, pues suponemos que como una forma de regalo para los personajes de ambas familias. Actualmente, y como les decía, se conservan 11 juegos, de los cuales están dispersos entre varios museos y colecciones privadas. Luego tenemos también que entre 1450 y 1470, a través de un sermón predicado en Umbría, que hay 3 clases de juegos de fortuna llamados dados, cartas y triunfos. De estos últimos se nos dice que hay 21 triunfos, que son los 21 escalones de una escalera que conduce al hombre a las profundidades del infierno. De estas palabras inferimos que ya se consideraban a las cartas del tarot como un elemento aparte de las cartas normales de juego, es decir, ya se estaba haciendo referencia a los arcanos mayores del tarot. Entonces, de esto obtenemos que las primeras barajas europeas eran, sin excepción, fruto del trabajo de artesanos y artistas, a veces conocidos, otras veces anónimos, y muchas de ellas se elaboraron por encargo de los nobles y costaban obviamente sumas de dinero bastante elevadas. Ya en el siglo XV, con la invención de la imprenta en bloques de madera, las cartas se hicieron más populares y alcanzaron a las clases bajas de la sociedad. Estos primeros naipes eran impresos en dibujos lineales en negro y coloreados a mano con pinceles de diversos grosores.
Entonces, pues ya a partir de la invención de la imprenta ya tenemos cartas, como por ejemplo el famosísimo tarot de Marsella, que se considera realmente el primer tarot, o sea, el primer tarot completo, el primer tarot que conocemos ya en su totalidad sería el tarot marsellés, ya con sus 21 arcanos mayores, más una carta que llevaría el número 0. Y aparte las cartas que de los arcanos menores, que serían donde estarían los palos, que es los oros, los bastos, las copas y las espadas. Pero pues el tarot pues no escapó de todas, el uso adivinatorio del tarot, perdón, no escapó de la Santa Inquisición. Hubo una también persecución sobre todas aquellas personas que participaran en este tipo de actos o quienes tuvieran incluso en su poder barajas del tarot. Incluso en 1452 Juan Capistrán ordenó que se quemaran una gran pila de cartas en el mercado de Nuremberg como si se tratara de brujas reales, pero a pesar de esta persecución, el pueblo siguió usando las cartas hasta tanto en juego como fines tanto en juego como en fines adivinatorios, aunque siempre con la mirada atenta y sigilosa de la Iglesia Católica. Y es precisamente volviendo al tema de las imprentas que este tarot de Marsella se imprime hasta el año de, perdón, por ahí de principios finales del siglo XVI o bien principios del siglo XVII. Entonces, aún a pesar de la persecución de la Iglesia Católica, el tarot sobrevivió y siguió su crecimiento, siguió su evolución y sobre todo pues empezó a ser popular ya no solamente entre las clases altas, sino también ya ahora en las clases populares. Incluso recordemos que Napoleón tenía una cartomancista muy querida, que es quien le daba todas las predicciones, quien le daba así como que sus chequeos generales. Y así varios personajes importantes de la historia pues se consultaban regularmente con el tarot. De ahí surgieron ya varios tipos de tarot y revisiones del mismo. O sea, se hicieron ya, digamos que varios estudios acerca del contenido esotérico, místico del tarot. Y tenemos, por ejemplo, cartas como el tarot de Gebelin, donde ya se hizo una nueva versión de la historia. De por sí este tarot actualmente ya no está demasiado usado. De hecho, se considera como que más bien fue pues un poco una farsa por parte de quien lo creó. Pero sí hubo, por ejemplo, otros estudiosos más importantes, como lo fue Papus. También tenemos, por ejemplo, el tarot revisado que hizo Eliphas Levi, perdón. Que incluso Eliphas Levi, su nombre real Alphonse Louis Constant, fue un sacerdote católico que se dedicó al estudio y divulgación de las ciencias ocultas y el misticismo, y obviamente el tarot fue pues uno de sus objetos de estudio. Él hizo la primera relación que había entre los dibujos del tarot con el sistema cabalístico o el sistema hebreo para entender la espiritualidad. Y ahí se crea pues una nueva forma de entender el tarot. Eso es una cosa muy interesante, porque además, digo, cabe aclarar que el tarot pues se basa en relación a dibujos. El tarot son dibujos, es a través del dibujo como nosotros obtenemos un resultado, como nosotros obtenemos un mensaje en relación a las cosas que nosotros preguntemos. Entonces, Eliphas Levi pues fue uno de estos personajes que se dedicó a hacer esta revisión del tarot. Luego tenemos, en 1888, aquí se da un evento interesante que incluso valdría la pena analizarlo después, pero es en estos años cuando surge en Londres la Orden Hermética de la Golden Dawn o del Amanecer Dorado, y es aquí donde sus fundadores incluso también hacen un tarot, que es el que conoceremos después como el tarot White. Es el tarot Rider, perdón, porque también en su elaboración estuvo involucrado uno de sus fundadores, que fue Edward White, pero es más conocido como el tarot Rider, que es ahora un tarot también muy conocido, muy socorrido, pero precisamente fue en estos años, a finales del siglo finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando surge este tarot de la Golden Dawn, o también conocido como tarot Rider. Y de aquí incluso de la Golden Dawn surgen otros investigadores esotéricos, como sería el esoterista Aleister Crowley,
quien después, que años después estaría fundando incluso su propia orden, que sería Otto, Ordo Templis Orientis, y también estaría haciendo desarrollando su propio sistema de tarot, que se conocería después como el libro de Tot, un tarot muy bonito, un tarot hermosísimo, pero sí que durante muchos años fue un tarot con muchos prejuicios encima, porque la Golden Dawn se encargó de desprestigiar un poco el nombre de Aleister Crowley, acusándolo de satánico, acusándolo de ser un personaje entregado a las cuestiones oscuras. Y es que fíjense, digo, hay detalles que después platicaremos acerca de las órdenes esotéricas de antaño, pero contrario a lo que muchos creen, muchas de estas sociedades secretas, como la Golden Dawn, los Rosacruces, todos estos, pues eran instituciones, eran organismos de personas sumamente clavados con el tema cristiano. O sea, tenían a la Biblia como una referencia importante, a pesar de todos los conocimientos que tenían y todo lo que tenían, todas las referencias culturales de las cuales gozaban. El tema cristiano católico era vital para ellos. Entonces, Aleister Crowley se atrevió, por ejemplo, a hablar acerca del sexo y de la magia sexual o del sexo ritual. Y pues para los líderes de estas asociaciones, que también pues en su mayoría eran hombres y además muy machistas, pues era alarmante que alguien se atreviera a hablar de sexo y sobre todo se atreviera a hablar del poder de lo femenino. Eso era bien, o sea, un tema bien interesante que ya luego abordaremos, porque incluso Crowley en su tarot manifiesta mucho esta situación del poder de la energía femenina y su importancia en el mundo. Y pero por eso lo expulsaron y por eso lo acusaron de satánico y lo acusaron de cuánta cosa se pueden imaginar. Entonces, así el tarot ha ido evolucionando. El tarot tiene obviamente una profundidad tremenda, más allá de ser simplemente un elemento de adivinación. Entonces, pues es importante que para quien le interese el tema, pues profundice y estudie, y qué mejor que utilicen este taller básico de tarot que vamos a empezar el próximo, pues ya este miércoles 4 de octubre. Entonces, ojalá se puedan integrar. Quien quiera más información puede conectarse a través de la fanpage Jair Guerrero. Ahí están los números de teléfono, pueden mandar mensaje directo para poder para poder tener todos los datos que requieran para poder comenzar de una vez. Este 4 de octubre se les está dando el material y todo lo necesario para poder tener la información adecuada, para así poder tener ya herramientas básicas y empezar ya su interpretación del tarot. Pero bueno, el tiempo se me acaba, me dio mucho gusto estar con ustedes. Bueno, estuvimos Úrsula y yo, me dio mucho gusto que nos acompañen en este café esotérico, y les recuerdo mis servicios: lectura de tarot, cartas astrales, todo al 2282 430996. Nos vemos nos escuchamos por aquí la próxima semana.